Ahora sí, pero sí, ahora sí estamos grabando. ¿Ya? Pueden ver lo que estoy proyectando, ¿cierto? Cierto. Ya, gracias. Gracias. Entonces, la idea es que ahora vamos a ver los aspectos negativos de ingeniería de software, que es el siguiente paso de análisis y diseño. ¿Ya? Y donde vamos a ver algún par de cositas y vamos a empezar a tomar sentido algunas de las cosas que estuvimos conversando quizás el semestre pasado. Y también vamos a ir aprendiendo por qué pasaron algunas cosas y cómo podríamos quizás también mejorar la forma en que hicimos otras. ¿Ya? Entonces, previo a eso, vamos a ver solamente aspectos administrativos y luego vamos a estar ya como en terreno, por decirlo así. El horario de clases martes y miércoles 5-6, ya, lo más probable. Tengo entendido que el martes 5-6 va a ser el bloque donde vamos a revisar los controles, vamos a revisar los certámenes y lo más probable es también la presentación con el cliente y las presentaciones que ustedes tengan de avance, ya, para que lo tengan considerado. Mi correo de contacto es el que aparece ahí, así que cualquier duda, problema, solicitud especial que ustedes tengan, pueden escribirme al correo, ¿ya? Y para quienes no me conocen, bueno, mi nombre es Leonel Mazábar, soy ingeniero civil telemático, magíster también de aquí de la Santa María, luego seguí estudiando algunas otras cosas, y básicamente toda mi área profesional la he trabajado en lo que tenga relación con el desarrollo de software. He trabajado como desarrollador, analista, tareas de arquitecto, apoyo de consultoría, etcétera, ¿ya? Entonces, como también les conté para la variante del semestre pasado, la idea también un poco del curso es como ir transmitiendo o poder compartir también un poco mi experiencia y la vayamos contrastando también un poco con lo que vamos viendo en el material o también con la experiencia que ustedes pueden tener también respecto al semestre pasado o respecto a sus propias actividades. Ya en el fondo como ir contrastando las distintas visiones que vamos teniendo un poco y también relacionándolos con lo que son los contenidos de la materia, ¿ya? En lo práctico, necesito también pedirle a ustedes como un favor, en el sentido de que eh, hay que hacer también un proyecto en esta asignatura, grupo de máximo de 3 estudiantes, ahí por tema de cantidad de inscritos debería quedar un grupo de 2, si no mal recuerdo, ¿ya? Entonces la idea es que hasta este viernes ustedes me puedan enviar la información de los grupos que van a conformar, ¿ya? En el aula, en la pestaña que dice proyectos, también creé como un grupo de foro para que ustedes se puedan presentar si es que tienen dificultad para formar un grupo o por si tienen un grupo de a dos y quieren incluir a otra persona, también ustedes indiquen por ahí, eh, un segundo, ustedes también indiquen por ahí quizás si están buscando un integrante o cosas por el estilo, ¿ya? Así que ahí que ustedes tienen la libertad de tomar las acciones que estimen convenientes. Que es lo importante, que hasta este viernes a las 23:59 ustedes me puedan enviar en el fondo los grupos, ¿ya? ¿Qué necesito? Este asunto aparece aquí, 2225-2021-2 por el semestre. Eh, Me indique los integrantes del grupo y su rol, para no yo poder ir como anotándolo, etcétera. Pueden usar un nombre de grupo, es opcional, ¿ya? El que quiere poner un nombre al grupo, le pone un nombre al grupo, el que no quiere, no le pone nombre al grupo, etcétera. Para efectos prácticos, los grupos van a tener un número, y con eso yo lo que me voy a guiar, y eso va a ser como el instrumento oficial ahí para poder comunicarnos al respecto, pero eh, insisto, si quieren ponerse un nombre, y yo sé que a los grupos les gusta usar un nombre, háganlo, siempre y cuando sea con respeto y hacia todos los demás, ¿ya? Y que me lo envíen a mi correo, ¿ya? Eso es lo importante. ¿Qué tecnologías vamos a utilizar? Lo más probable, lo mismo del semestre pasado, y si no mal recuerdo también del anterior, ¿ya? Son las que aparecen ahí. Ahora, esto podría cambiar. ¿Por qué podría cambiar? Porque también está sujeto a cuáles son las expectativas del cliente y las necesidades del cliente. A lo mejor nuestro cliente va a trabajar con otras tecnologías y nos vamos a ir adecuando, ¿ya? El profesor responsable de la asignatura, que es el profesor Hernán Astudillo, él está buscando un cliente, entonces esto está en definición, pero en una primera instancia, esto podrían ser como las tecnologías que vamos a utilizar, ¿ya? Así que si es que son estas, ya tienen un poquito más de experiencia, así que sería positivo. Ahora sí vamos a ir viendo si es que son o no finalmente. Pero lo importante es que no dejen a última hora la conformación de los grupos, ¿ya? Eso es como favor que les quiero pedir. Respecto a la parte de las evaluaciones, que me imagino que es como lo que le más quizás le interesa en este minuto, vamos a hacer como, existe habrá que hacer uso de AWS, no lo sé,
no sé todavía, el profesor estudio tampoco no me ha indicado cuál va a ser el proyecto aún. No sé si hay que hacer uso de AWS. Si es que quizá algún desarrollo orientado a la nube puede que sea una de las opciones, pero lo desconozco, ¿ya? Para ser sincero. Eh, Cuando tenga esas definiciones, yo también se las voy informando a través del aula, ¿ya? Les voy a informar a través del aula las definiciones de las tecnologías, incluyendo la que se me indica en la pregunta, cuáles van a ser los ayudantes, con los cuales ustedes van a tener que tener cierta tutoría, etcétera. Y ahí vamos a ir trabajando un poquito el proyecto. A lo mejor hacemos algunas variaciones respecto a lo que ustedes vieron el semestre pasado, pero insisto que todas esas cosas yo se las voy a ir informando, incluso también las podemos ir conversando en clase, ¿ya? Pero eh, aún no están esas definiciones, así que tampoco no te puedo asegurar ni tampoco lo puedo así decir tajantemente que no lo vamos a utilizar, ¿ya? Así que lamentablemente no puedo decirte si AWS o no AWS, ¿ya? Ok, sí, ya. Entonces, ¿en qué quedé, perdón? Ya, respecto al tema de los certámenes, ya, una pequeña variación respecto a los porcentajes. En los certámenes, 40% proyectos, 45% controles, un 15%, ya. Igual que el semestre pasado, los controles que aquí aparecen, eh, se elimina la nota más baja, ¿ya? Eh, Aquí están las flechas, ¿ya? Y yo voy a ir subiendo los controles o las lecturas asociadas a cada uno de ellos. Idealmente voy a tratar de hacerlo durante el día, ¿ya? Para que tengan el tiempo de una semana para el próximo control de lectura. ¿Cuál es la estructura de los controles de lectura? Básicamente, la que ustedes ya conocen, lo que escribieron el semestre pasado, análisis y diseño. Eh, 4 preguntas, 10 minutos, preguntas de alternativa o verdadero y falso, ¿ya? Y se elimina la nota del control más bajo. Nuevamente, la recomendación es que ese comodín, por decirlo así, de eliminar un control de lectura, traten de dejarlo para el final del semestre, ¿ya? Traten de no, en el fondo, no quemar ese cartucho al principio, ¿ya? Porque a algunos se les puede complicar un poco el tema. Dos certámenes en la fecha que aparece y distintos entregables que tienen que ver con el proyecto, que tienen la misma idea del semestre pasado. Unas primeras iteraciones que van orientadas un poco más a temas de análisis, luego iteraciones intermedias que tienen que ser como avances para ir conociendo un poco cuáles son las expectativas del cliente, ya, versus lo que ustedes están haciendo, y finalmente una sesión final, ya, que la idea es que también tienen que asistir a la última sesión de presentaciones para que podamos darle como un cierre también al proyecto, ¿de acuerdo? Ahora, hay una diferencia que vamos a ver un ratito más, y vamos a hablar ahora primero de las evaluaciones recuperativas. Lo primero, que hay un control de lectura recuperativo para aquellos que hayan tenido una inasistencia justificada a cualquiera de los controles. ¿Qué me refiero con inasistencia justificada? Que ustedes me escriban el motivo del cual no pudieron asistir a uno de los controles de lectura. Esto no es como que reemplaza cualquier control que ustedes no dieron. Insisto, tiene que ser una inasistencia justificada. ¿Y cómo va a operar este control de lectura recuperativo al final del semestre? Vamos a poner como una semanita, se va a agregar una nueva lectura adicional, ¿ya? Y se va a hacer un control de lectura igual a como los demás con esta nueva lectura, ¿ya? Ese control de lectura adicional va a reemplazar la nota de la inexistencia del control de lectura, por el cual ustedes justifican. Entonces es como el control de lectura adicional que funciona de forma recuperativa. No opera si es que el promedio de los controles fue menor a 50, porque recuerden que, se me olvidó que parece mencionar, que para poder aprobar el ítem y el promedio de cada una de estas cosas tiene que ser mínimo 50. Si en certamen les da un 49, ustedes reprueban con un 49. Lo mismo si les da en proyecto o en controles. Ahora, importante, ¿cuál es la nota final de los certámenes? Es la media aritmética de los dos certámenes. ¿Cuál es la nota final de los controles? La media aritmética de las 4 mejores notas. Recuerden que se elimina la más baja. ¿Cuál es la nota final del proyecto? La media geométrica de todas las presentaciones, ¿ya? Cada uno de estos hitos tiene una nota. La media geométrica de ellas es la que va a ser la nota final del proyecto, que pondrá el 45. Cada uno de esos ítems tiene que promediar 50 o más para poder acceder a aprobar la asignatura. Si alguno de esos ítems les da menos, por ejemplo, pueden sacarse 100 en los certámenes, 100 en todos los controles y sacaron un 49 en proyecto, ustedes reprueban con un 49. Ya, esa es la idea. Si que por algún motivo de fuerza mayor falta algún control de lectura,
ahí está el control de ruptura recuperativo para reemplazar esa inexistencia. Si por algún motivo de fuerza mayor ustedes faltaron a un certamen, está la posibilidad del certamen recuperativo al final del semestre que considera toda la materia del ramo, ¿ya? Es decir, los contenidos del certamen 1 y los contenidos del certamen 2. Y adicionalmente, hay una instancia nueva, ¿ya? Que quienes tengan un promedio bajo 50 en certámenes, ¿ya? Por ejemplo, el promedio de los dos certámenes les dio un 48, por ejemplo, van a tener la posibilidad de poder rendir el certamen recuperativo, es decir, este mismo certamen de acá que considera toda la materia. La nota que tengan en ese certamen recuperativo va a reemplazar la nota más baja de los certámenes, independiente si es mayor o menor. ¿Ah? Volvemos a calcular el promedio de los certámenes. Si el promedio de los certámenes ahora les da sobre 50, significa que ustedes tienen acceso a optar a aprobar el ramo. En ese caso, ustedes aprobarían con una nota 55. En caso contrario, opera la regla anterior, es decir, la más baja de los 3 ítems. ¿Se entiende un poco la idea del certamen recuperativo del segundo caso? ¿Queda alguna duda? ¿Está claro? ¿No está claro? ¿No hay dudas? Ya. Entonces, ahora les voy a mostrar brevemente, este es el aula de la asignatura. ¿Sí? Ya aquí están los enlaces de las distintas clases. Está acceso a la pestaña de proyecto donde está el grupo, o sea, el foro que yo les indiqué hace un ratito. Y aquí está el sílabus de la asignatura, que básicamente tiene los mismos puntos que yo traté recién en la presentación. Las fechas, las ponderaciones, las reglas que recién hablamos del certamen recuperativo y adicionalmente aquí está la información de contacto en mi caso, que también yo voy a actuar como coordinador de la asignatura, o sea, en ese sentido me voy a preocupar de que el material sea el mismo para ambos paralelos, porque este ramo va a ser coordinado con San Joaquín, que sean las mismas evaluaciones, etcétera. Y el profesor responsable de la asignatura, el profesor Hernán Astudillo, y también está su correo de contacto si es que ustedes por algún motivo quisiesen también contactar. ¿Ya? Y la planificación de la asignatura son las actividades que nosotros vamos a ir realizando. Ahí están las lecturas, los controles de lectura. Después hablo de eso. El tema de los certámenes y el tema de las presentaciones. También están los recuperativos y las presentaciones con el cliente y las hitos de entrega. ¿Ya? Obviamente esta planificación es una planificación sugerida. ¿Ya? Podría ir cambiando eventualmente, producto también un poco de la contingencia. No sabemos qué es lo que podría pasar más adelante. Un poquito de incertidumbre quizá. Así que eso podría ir variando un poco, ¿ya? Respecto a la asistencia, no, la asistencia no es obligatoria, ya no voy a pasar asistencia en ese sentido. Es altamente deseable, claramente. La idea es que vengan a clase para poder hacer como la clase un poquito más dinámica en el sentido de quizás poder ir conversando los temas más que simplemente ir leyéndolos desde la presentación. Pero lo que sí, eh, para la fecha importante, que son también las presentaciones, venga. Ya, eso es importante, sobre todo para la última presentación que el semestre pasado varios no asistieron y la idea era hacer una dinámica un poco más distinta a la presentación anterior. Ya, entonces, es altamente requerido, más no obligatorio, que asistan a clases. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el punto, David? Después de cuántas horas subiré la clase. Ya, yo voy a subir el video de la clase, pero esto del Zoom se demora un ratito en procesarse, así que tengo que esperar de que estoy grabando, ¿cierto? Sí. Que termine de grabarse el video, se tiene que guardar, ahí yo lo voy a dejar subiendo y lo voy a compartir. Idealmente lo voy a hacer de aquí a final del día. Ya, no te puedo prometer que lo voy a hacer inmediatamente después de la clase porque el video se demora, no se procesa después. Entonces, pero sí, dentro de aquí al final del día voy a subir el enlace del video. Ahora, eh, para su tranquilidad,
hay una pestaña que dice material de estudio. Material de estudio está como la presentación oficial del curso con mismo contenido. Lo que yo hago, para su tranquilidad, es que yo a veces ya uso una presentación distinta, pero no es que sea distinto contenido, es que yo de repente la ordeno un poco, destaco algunas palabras, achico alguna letra, cosas como para poder ayudarme a mí también a explicar un poco mejor, pero el mismo contenido. En todo caso, eso va a ir acá, en los videos. Justo con los videos yo voy a subir también las presentaciones que haga o cualquier otro material que yo ocupando va a estar aquí en material complementario. Aquí va a estar todo lo oficial, ¿ya? Y aquí lo mismo, pero quizá los videos sobre todo y quizá uno que otro material complementario que yo pueda ocupar. ¿Ya? Para su tranquilidad las cosas van a estar apareciendo ahí. Si por ese motivo ustedes ven que pasa un día y yo no subo el material, me pueden escribir. ¿Ya? Ya me voy a preocupar de, dentro de lo posible, que esté dentro del mismo día. Pero por algún motivo, etcétera, ustedes ven que no está la información ahí, me pueden escribir, ¿ya? Y ahí yo me pongo al día, ¿de acuerdo? Que espero que no pase, pero bueno, y vimos el syllabus y la planificación. Entonces ahora vamos a ver por qué tenemos que estudiar ingeniería de software, ¿ya? ¿Por qué vamos a ver ingeniería de software? Y no solamente lo vamos a ver quizás porque esté en la malla, ¿ya? Es porque tiene algún sentido, de hecho está en su malla porque tiene algún sentido, ¿ya? Pero para poder entender un poco cuál es la importancia de por qué estudiar ingeniería de software, vamos a tener que volver un poquito hacia atrás, ¿ya? Vamos a volver un poquito al semestre pasado, ¿ya? Vamos a recordar un poquito de análisis y diseño, ¿ya? ¿Se acuerdan del proyecto del semestre pasado o ya lo olvidaron? O los que tuvieron ingeniería, o sea, análisis y diseño anteriormente. ¿Se acuerdan un poquito del proyecto que tomaron? Así de hacer una página web con backend y frontend. Ya, ya. Fue sencillo, fue simple hacerlo, tuvieron algún problema, Más que nada aprender a usar los frameworks. Esa fue la dificultad más alta. ya. Tuvieron problemas como de repente a la parte técnica. ¿Que alguno tuvo algún otro problema? ¿O alguien que pueda decir que no tuvo ningún problema? Alguien que diga, no sé, que en realidad fue pan comido súper fácil. ¿Ninguno? Entonces asumo que todos tuvieron al menos alguna dificultad. Por ejemplo, y el compañero se nos comentó que hay un tema de dificultad quizás de enfrentar nuevas tecnologías. ¿Alguien tuvo alguna otra dificultad o reconoce algún otro problema? Ya, por ejemplo, dice un vago trabajo en equipo. Ah, Sí, puedo decir que la comunicación con el equipo en este tipo de trabajo fue bastante compleja. ya. Igual, imagínate, estamos en el escenario un poco en el que estamos. Hay empresas que están funcionando en este escenario un poco a la distancia, remoto, y es como también un escenario difícil en el cual poder trabajar. Pero un tema también puede ser como de organización, por ejemplo. También dice complicado conectar backend y frontend. Ya se habla un poco de lo mismo, quizás un problema quizás más de tecnología, un problema técnico, de cómo resolver un problema desde el punto de vista técnico. Especificación de requerimientos y arquitectura a utilizar. ¿Ya? Ahí toca un tema paso del tema del análisis y también un poco el tema el técnico nuevamente. ¿Ya? Pero al parecer, y también por lo que yo quedé en la sensación de la última clase del semestre pasado y lo que me ha pasado también los semestres anteriores, y, y me imagino que quizá la opinión un poco compartida, no se les hizo tan simple hacer el trabajo como se pensaba. ¿Ya? Por ejemplo, Gabriel dice, es difícil incorporar patrones en el código que ya teníamos hecho. ¿Ya? Claro, nosotros estudiamos los patrones desde un punto de vista conceptual, ¿cierto? Pero tomar los patrones y llevarlos y traducirlos a código tampoco era llegar a hacer. ¿Ya? También eso era un poquito complejo, ¿cierto? Una cosa era como quizás nosotros lo estábamos pensando, pero otra cosa después era como construirlo. Y eso también es una complejidad que tuvieron que enfrentar. ¿Ya? Una cosa que a mí me llama la atención, que me llama la atención no solo en el proyecto del semestre pasado, sino que en el anterior, eh, que muchas presentaciones de avance con el cliente, muchos prometieron sistemas con una serie de funcionalidades anexas a lo que en realidad había que hacer. ¿Ya? Es como que lo complementaron mucho antes de empezar a hacerlo, y finalmente cuando lo terminaron haciendo, es como que no cumplieron con esa expectativa. ¿Ya? Prometieron cosas que después no pudieron construir. No sé si alguien siente que le pasó eso.
¿Alguien siente que quizás prometió algo que después no pudo construir por temas de tiempo, por temas de dificultad, Sí, definitivamente no quedó como gustaría. ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista técnico hubo dificultades, desde el punto de vista quizás de tomar requerimientos tampoco era tan sencillo como pensamos, ¿ya? Ya, por ejemplo, me dice aquí, un buscador de mensajes. Muchos hicieron promesas al cliente que después, por temas quizás técnicos, por temas quizás ni siquiera técnicos, quizás temas de tiempo, porque ustedes también tienen otra asignatura, etcétera, no pudieron llevarlo a código, ¿ya? Entonces hubo una serie de dificultades y esas dificultades no son únicas del proyecto que ustedes enfrentaron, esas dificultades también nosotros las vamos a enfrentar como en el contexto laboral, ¿ya? Entonces, hubo distintos problemas, por ejemplo, problemas, como decían ustedes, de organización, ¿ya? Problemas técnicos, y si nosotros tratamos de resumir también, o traté yo al menos de resumir un poco, estaba entre lo que ustedes se pensó, lo que se tenía que hacer, lo que ustedes tenían, después como ustedes lo tradujeron en algo, en una promesa en el fondo, ¿ya? Y después finalmente lo que construyeron. Y muchas veces, y nos puede pasar más adelante, que lo que uno piensa con lo que promete y con lo que construye, a veces no mapea, ¿ya? Y es una realidad, ¿ya? Ustedes lo vivieron el semestre pasado, ¿ya? Capturar requerimientos no es sencillo, a pesar de que el contexto quizás del semestre pasado era relativamente sencillo. Yo las dos veces que he dado la asignatura no son contextos ni problemas que sean difíciles de entender, pero se complica igual un poco traducir eso a requerimientos para un sistema de software. Imagínense si tuviéramos que enfrentar a contextos completamente desconocidos, ya la dificultad aumenta harto, ¿ya? Y una cosa es lo que nosotros vamos pensando y entendiendo, a lo vez lo que nosotros vamos prometiendo a nuestro cliente, y hay que saber controlar entre lo que podemos hacer, lo que podemos prometer como para engancharlo en el fondo, pero después lo que podemos hacer. Y ahí nosotros nos podemos ir complicando un poquito, ¿ya? Entonces hay varias cosas o varias lecciones que nosotros podemos ir sacando un poco de lo que nos tocó vivir en análisis y diseño, independiente si lo hayan dado el semestre pasado o no. Pero en general podemos sacar varias lecciones de ese proyecto. Y un poco también la enseñanza de la asignatura esa que en el fondo nosotros podríamos resumirlo, que hacer software no es tan fácil como nosotros creemos, ni como parece, ¿ya? Porque tenemos que conjugar no solo habilidades técnicas, sino una serie de otras habilidades, ya que ustedes mismos tienen que poner ahí como que entraron a jugar en el fondo, desde capturar requerimientos, hacer prototipos, etcétera, ¿ya? Entonces, una cosa importante, o una lección importante es que saber reconocer un problema no es garantía de que lo podamos resolver de forma adecuada, ¿ya? A lo mejor todos ustedes pudieron reconocer que el cliente o el sistema que había que hacer tenía que cumplir este objetivo. De hecho, si ustedes recuerdan, en los informes se preguntó harto por objetivos y cuáles criterios de éxito, ¿ya? Todos tenían claro más o menos qué es lo que teníamos que hacer, qué es lo que teníamos que lograr. En el fondo, ¿para dónde apuntábamos? Y eso es en el fondo, ¿para qué se pregunta eso? Porque es para dónde apuntamos, ¿ya? Pero eso no es garantía de que nosotros podamos hacer las cosas de forma adecuada. Por ejemplo, dice, contexto, los proyectos de desarrollo de software tienen altos costos. ¿Cuál es el problema de eso? Tenemos un problema. ¿Qué queremos lograr? Queremos lograr disminuir los costos de los proyectos de software. ¿Cómo se podría hacer eso? ¿Qué solución ustedes propondrían? Quizá? ¿Qué se le ocurre? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Por ejemplo, ya, el contexto es, los proyectos de desarrollo de software tienen altos costos, ¿ya? ¿Cómo podemos disminuir los costos de un proyecto de software? ¿Ya? Alguien dice, mejor plan de acción, buena planificación de tiempo y recursos, ¿ya? O sea, esas son propuestas, ¿cierto? Una propuesta puede ser tener un mejor plan de acción, ¿ya? Otra cosa es tener una buena planificación de tiempos y recursos, ¿ya? Y después esas propuestas se tienen que implementar, ¿cierto? ¿Sí? Porque una cosa es tener la propuesta, una cosa es reconocer este problema, pero otra cosa es saber si podemos implementarlo o no, ¿sí? Se nota que hay una diferencia, ¿cierto? Una cosa es como una declaración de buena intención, ¿ya? Dividir bien el trabajo si es posible, ¿ya? Ustedes están proponiendo cosas, ¿ya? Para poder solucionar este problema, ¿ya? Que en el fondo está como una pregunta en este contexto. Los proyectos de desarrollo de software tienen altos costos, ¿ya? ¿Qué propone? Buena planificación de tiempo, buen plan de acción, dividir bien el trabajo. Supongamos si alguien propusiera esclavizar a los informáticos y telemáticos para no pagarles,
¿Eso bajaría los costos de los proyectos? Sí, cierto, los bajaría. Imagínate que llegar a alguien, no esclavizar a todos nosotros y va a bajar los costos de los proyectos. ¿Es factible hacer eso? ¿Es factible esclavizarnos? ¿Cierto que no? No es factible poder esclavizarnos a todos nosotros, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos proyectos de software es un poco lo mismo, ¿ya? Nosotros también tenemos que ver la factibilidad de las cosas que nosotros estamos proponiendo, ¿ya? Ustedes también cuando propusieron quizás sus prototipos, muchos de ustedes pusieron como ideas a su cliente, pero no todos estudiaron si era factible que lo pudiesen hacer, ¿ya? Y hay factibilidades que a lo mejor nosotros no alcanzamos por tiempo. A lo mejor yo no puedo proponer hacer un software por cierta tecnología porque en mi equipo no hay nadie que la maneja y eso es un riesgo, ¿ya? A lo mejor la idea simplemente no es plausible, no se puede hacer, ¿ya? No es técnicamente posible, ¿ya? A lo mejor si ustedes dijeran, vamos a hacer un sistema que yo les voy a enviar la comida por el teléfono, yo no puedo enviar comida por teléfono. Esa idea no es factible, ¿cierto? Pero se podría prometer, ¿ya? Es un poco la idea. Exagerada, obviamente, ya, no sé, estoy siendo ridículamente exagerado, pero el tema es ese, ya, esa es como una lección, ya. Una cosa son las propuestas de solución y otra cosa es que esas propuestas de solución sean factibles. Y esa es una cosa que nosotros también tenemos que ser capaces de identificar. Si nuestra propuesta de solución es factible, es el problema que estamos estudiando, ¿ya? En este caso, esclavizar no es una solución factible, afortunadamente, ¿ya? Otra cosa que es importante que nosotros tenemos que ser también ser cuidadosos, o una lección importante de lo que yo también vi, lo que he visto también en el semestre anterior, sobre todo en análisis y diseño, es que tenemos que ser cuidadosos con las cosas que prometemos, ¿ya? Por eso yo les pregunté en un momento si sus demos iniciales de análisis y diseño versus proyecto final fueron idénticas. La demo inicial, la primera demo inicial con lo que ustedes hicieron y propusieron funcionalidades, ¿fue exactamente igual a lo que ustedes entregaron al final? ¿O hubo algunas discrepancias? Al menos mi grupo no fue igual. De hecho, fue bastante distinto. Ya, y ese es un problema. Imagínense ustedes como clientes, por ejemplo, que a ustedes les muestran su primera demo con cierta estructura y llega al final del proyecto algo que es distinto. Ustedes como clientes, ¿cómo se sentirían? Me sentiría timado. ¿Cierto? Uno podría decir, no, fui engañado, timado, ¿cierto? Y es normal que eso pase. Si yo, pues digo, desde la perspectiva de nosotros como clientes, si nos pasara eso, nos sentiríamos un poquito molestos, podría decir, ¿ya? Imagínense eso en un contexto donde ustedes están cobrando por hacer un proyecto. Que ustedes lleguen con una demo que no hace lo que lleguen con un proyecto final que no se condice con la demo, ¿ya? Y hay órdenes de magnitud, porque nosotros podemos prometer funcionalidades espectaculares que después, que están en esa demo, y después nosotros no las construimos, ¿ya? Es muy poco profesional también, pero es un riesgo que muchas veces no se trata tampoco, algunos toman no porque quieran engañar al cliente, porque también hay un tema de inexperiencia detrás, ¿ya? Por ejemplo, a mí me pasó en un proyecto que un colega hizo una demo, o sea, hizo un prototipo, y en el prototipo arriba puso el típico mensajito de Facebook, que cuando a ti te llega un mensaje te aparece como un uno en rojo, o tienes dos cosas por leer y sale una pelotita como rojita, una cosa así. O lo mismo que en Instagram, cuando te llega un mensaje como que te avisa, ¿cierto? ¿Ya? Y él puso eso ahí, ¿ya? El sistema no tenía nada que ver con eso, el sistema tenía como una bandeja de formularios que uno tenía que revisar, ¿ya? Hacer eso, técnicamente en el momento que lo propuso, por los tiempos donde estábamos, no era factible. Ya, a lo mejor podríamos hacer un WebSocket, etcétera, pero no era factible en ese tema por tiempo, ¿ya? Y ahí tuve un problema, porque el cliente al ver eso se hizo una expectativa, y después preguntó por eso, ¿ya? Entonces nosotros no podemos hacer como demo o prototipo con una promesa que después no vamos a cumplir, no podemos decir, no, lo puse ahí de adorno, ¿ya? O porque se veía bonito, o porque quería enganchar, pero nosotros también nos estamos comprometiendo a algo, ¿ya? Alguien se creyó ese prototipo, alguien se creyó esa demo, y después nosotros tenemos que responder a esa expectativa. Entonces, tenemos que también ser cuidadosos con las cosas que nosotros vamos prometiendo, que fue un poco quizás lo que le pasó a muchos de ustedes en análisis y diseño. Prometieron cosas en sus demos
que después no fueron capaces de cumplir. Y no es porque quisieran engañar al cliente, a lo mejor ustedes tenían las ganas de hacerlo y la disposición de hacerlo, incluso quizás podían saber incluso cómo hacerlo, pero habían otros motivos, habían temas de tiempo quizás, que no les permitió lograrlo. Ni experiencia, a lo mejor no conocían bien la tecnología como para saber cómo hacerlo, y eso también la afectó. Y esa misma situación nosotros la podemos llevar a otros tipos de proyectos, que a ustedes quizás les vaya a pasar en su contexto laboral, así que hay que ser cuidadosos con eso, ¿ya? Entonces, imagínense que usted necesita un medio de transporte, ¿ya? Dice, yo quiero ir de mi casa a la universidad, ¿ya? ¿Y usted qué quiere? Yo quiero algo que tenga ruedas donde yo me pueda sentar y alguien me lleve. Y el prototipo es esto, un auto con chofer, ¿ya? Y lo que se entregó fue esto, una carretilla. ¿Cumplí o no cumplí? ¿Qué creen ustedes? ¿Cumplí o no? ¿Un no con dudas o un no seguro? Es que profe igual tiene una rueda, pero es muy extraño que alguien se meta dentro de una carreta como de construcción. Sí. Es como raro, ¿cierto? Pero uno técnicamente puede decir que cumplí. Tiene ruedas, me puedo subir y alguien me va a llevar, ¿ya? Ambos cumplen con la misma funcionalidad, incluso podríamos decir que tienen las mismas características y van a cumplir con la misma finalidad. Pero si yo el prototipo fue esto y yo entregué esto, claramente no estoy cumpliendo con la expectativa, ¿cierto? A lo mejor hace lo que tiene que hacer, lo va a hacer, pero yo como cliente no diría que me entregaron lo que me prometieron, ¿cierto? ¿Ya? Es un poquito lo que nos puede pasar, existe como, ya, como súper exagerado el ejemplo, pero eso es lo mismo que nos puede pasar a nosotros con un prototipo. Podemos generar muchas expectativas, a alguien también se las puede creer, ¿ya? Ya ahí nosotros, como dice David o Maximiliano, por ejemplo, podemos entrar a argumentar si cumple o no cumple, ¿ya? Pero desde el punto de vista quizás como de un cliente, para alguien que me está pagando por esto y yo le mostré este prototipo y entrego esta carretilla con una persona que te lleve, a lo mejor nos va a sentir muy satisfechos, ¿ya? Por eso insisto, si quizás este mismo escenario exagerado es lo que a ustedes también les pasó un poco el semestre pasado, ¿ya? Hicieron unas demos súper, quizás muy espectaculares, con muchas funcionalidades anexas, ¿ya? Y con las ganas de querer hacerlas, pero no nos alcanzó el tiempo, no sabíamos cómo hacerlo, muchas tuvimos problemas técnicos que no esperábamos, etcétera, ¿ya? Y eso es una realidad, ¿ya? Es una realidad que no solamente les pasa a ustedes, y de hecho, de aquí hay como un estudio que indica que muchas veces estos problemas aparecen en distintos proyectos, ¿ya? Incluso, para más triste, hay proyectos que son cancelados y tienen distintas razones. Por ejemplo, dice, del 30 al 50% había de proyectos con funcionalidades innecesarias, ¿ya? Como que se agregaron funcionalidades al sistema que no tenían ningún peso o valor, ¿ya? Que no eran necesarias, ¿ya? Y eso también genera problemas. Si yo agrego funcionalidades que no son necesarias a un proyecto, eso significa que alguien gastó tiempo en hacer algo que no se necesitaba, ¿ya? O sea, hubo un esfuerzo de una persona o un grupo de personas en hacer algo que no necesitaba construirse, que no necesitaba probarse, ¿ya? Pero se hizo. Y eso nos cuesta a nosotros tiempo, y que nos cueste tiempo es un tiempo y un esfuerzo que podemos haber dedicado a otra cosa que sí se necesitaba, ¿ya? Y eso nos afecta. ¿Y por qué nos afecta? Porque recuerden, nosotros estamos en una nueva mirada. ¿Y esta nueva mirada cuál es? Es que yo estoy haciendo software para vivir, ¿ya? Yo no estoy haciendo software eh, porque estoy aburrido, o porque me gusta, porque les guste, sí, ¿ya? Pero nosotros estamos haciendo software para poder vivir de hacer software, ¿ya? Por lo tanto, no es algo feliz que yo esté haciendo funcionalidades que son innecesarias, ¿ya? Eso también trae algunas consecuencias o pasan algunas cosas en los proyectos. Por ejemplo, muchos proyectos se pasan en plazos y costos, ¿ya? Muchos proyectos son cancelados y otros proyectos se retrasan, ¿ya? O se exceden en el tiempo que tenían, ¿ya? Eso es una realidad, los proyectos se atrasan. eh, Puede que los proyectos gasten más eh, presupuesto de lo que tenían al principio contemplado. Y esas cosas van a pasar.
las cosas que nosotros vimos antes o las cosas que ustedes les pasaron en análisis y diseño, ¿ya? Son cosas que podrían pasar en un proyecto, pero cuando estamos en el contexto más como laboral, por decirlo así, tienen consecuencias, ¿ya? Agregar funcionalidades que no tenía que hacer son tiempos, los tiempos se traducen en costos, y eso tiene efectos, ¿ya? Y eso puede hacer que los proyectos se cancelen. ¿Ya? Y la realidad es que los proyectos se pueden cancelar, ¿ya? No todos los proyectos llegan a buen término, muchos proyectos se cancelan, mueren, ¿ya? Y hay varias causas que aquí aparecen, que después ustedes las pueden leer en detalle, pero algunas importantes, por ejemplo, falta de participaciones del usuario. Ustedes tuvieron quizás la suerte, el semestre pasado, de que nosotros teníamos un usuario y cliente, ¿ya? Que estuvo dispuesto a participar en las reuniones, que estuvo dispuesto a ver los videos, que estuvo dispuesto a entregar un feedback respecto a las cosas que ustedes hicieron. Pero muchas veces eso no es así, a veces los usuarios o los clientes no están involucrados en el proyecto. A veces el usuario no pesca simplemente. Y eso también tiene un efecto. Nosotros necesitamos de alguien que nos diga qué es lo que tenemos que hacer en el fondo, ¿ya? Expectativas descontroladas, ¿ya? Si yo prometo a cosas muy espectaculares, ¿ya? Eso hace que también pueda ser una causa de fracaso del proyecto. Si yo empiezo a prometer cosas espectaculares que después no puedo hacer, el cliente no va a quedar conforme, ¿ya? Requisito incompleto, falta de apoyo gerencial, obsolescencia, perdón, preparto. Yo estoy haciendo algo quizá y apareció otra solución que me mató el proyecto. Y también podría pasar, ¿ya? Entonces tenemos un problema acá, ¿ya? Existen varias cosas que se van relacionando, por ejemplo, funcionalidad innecesaria, que pueden aumentar los costos, pueden hacer que el proyecto se retrase, y eso puede ser una causa de que el proyecto se cancele, ¿ya? Nosotros no queremos que nuestros proyectos se cancelen, porque nosotros vivimos de hacer proyectos de software, ¿ya? Entonces necesitamos buscar formas, ¿ya? Necesitamos tener como ese enfoque sistemático que nos permita evitar, quizá, disminuir muchos de estos riesgos para evitar que los proyectos finalmente se cancelen, ¿ya? ¿Se entiende un poquito la idea? ¿Cómo para dónde vamos? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces aquí hay como una especie de analogía, ¿ya? Todos, me imagino que todos saben hacer un huevo frito, o casi todos. Yo tenía un colega que no sabía hacer huevos fritos, ¿ya? Pero casi todos deberíamos saber más o menos hacer como un huevo frito, ¿cierto? Pero hacer un huevo frito no es lo mismo que preparar el almuerzo. ¿Ya? Es un orden de complejidad mayor, ¿ya? Yo puedo hacer un huevo frito, pero cuando hago el almuerzo a lo mejor tengo que considerar la ensalada, la entrada, un plato de fondo, no sé, el bebestible, etcétera, ¿ya? Entonces tiene un poquito mayor complejidad que simplemente hacer un huevo frito, ¿ya? Ahora, preparar un banquete tiene otras cosas distintas, otra dificultad. A lo mejor tengo que planificarme mejor, tengo que tener los ingredientes, no puedo estar comprando las cosas últimas. A lo mejor cuando hago el almuerzo puedo ir a comprar al negocio de la esquina lo que me faltó. Pues si estoy preparando un banquete, no puedo ir cada 5 minutos al negocio de la esquina porque me faltó algo, ¿ya? Me obliga a planificarme mejor, ¿cierto? Me obliga a tener otras consideraciones, me obliga a poder decir cuántas personas van a ir, cuánto necesito comprar y comprar una única vez, porque el tiempo es más escaso, ¿sí? ¿Se entiende que hay una diferencia? Es como el orden de dificultad es mayor. ¿Ya? Ahora, aparte de esto, si yo quiero hacer un restaurante para vivir de aquello, ya la cosa se complica, ¿sí? Porque ahora yo necesito tener planificación sí o sí, porque yo necesito que este restaurante funcione, necesito que este restaurante genere ganancias, necesito que ese restaurante me dé para yo poder vivir, ¿ya? Y para yo poder vivir, tengo que hacer las cosas bien para que me dé un sueldo, en el fondo, ¿cierto? ¿Sí? ¿O no? ¿O no están de acuerdo? ¿Aló? ¿Ya? Entonces hay una evolución que nosotros vamos viendo. Y con nosotros es prácticamente lo mismo. Una cosa que nosotros podemos decir que todos sabemos programar, espero, ¿ya? Que todos nosotros sepamos programar, ¿cierto? Quizás no en todos los lenguajes posibles, pero al menos tenemos algún conocimiento en algún lenguaje en que nos podemos manejar más o menos, ¿ya? Programar es como hacer nuestro huevo frito, ¿cierto? Sabemos hacer software, o tratamos de hacer software, por decirlo así, ¿ya? Aprendimos algunas técnicas, hicimos modelos de dominio, ¿se acuerdan el semestre pasado? Historias de usuario, ¿ya? Y pudimos trabajar en equipo, aunque eran equipos pequeños, en un trabajo en equipo, y así todo hubo dificultades, como
como nos contó el compañero al principio, también trabajar en equipo fue un poquito complejo, y eso que éramos un equipo pequeño. Pero ahora nosotros necesitamos meternos como en la lógica de necesitamos hacer software para vivir, ¿ya? Vamos a tener que pagar cuentas, vamos a tener que comprar comida, vamos a tener que, no sé, a lo mejor pagar un crédito hipotecario, después, no sé, los que tengan hijos, que llevar el hijo al médico, que, no sé, eh, que se enferman, que tienen que ir a control, etcétera, etcétera. Entonces, al final, necesitamos hacer software para poder vivir, ¿ya? Y eso equivale como a tener un restaurante, ¿ya? A lo mejor somos capaces nosotros de poder hacer un software, pero tenemos que hacerlo de tal forma y de que nos permita poder vivir de aquí, ¿ya? Entonces necesitamos llegar como a ese punto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos estimar, ¿ya? Una cosa de lo que a ustedes quizás les faltó o más les penó el semestre pasado, cuando dieron análisis de análisis y diseño, fue que no pudieron estimar, ¿ya? No tenían como esa práctica o habilidad de poder estimar cuánto me voy a demorar en hacer tal cosa, ¿ya? Y eso también los llevó a ustedes a prometer cosas que quizás después no tenían tiempo para hacer. Pero cuando nosotros estamos haciendo software, en el punto laboral, nosotros necesitamos poder hacer estimaciones. Necesito saber más o menos cuánto me voy a demorar. Y la estimación, el hecho de hacer una estimación, ya es riesgosa en sí, porque me puedo equivocar como estimo, ¿ya? Puedo subestimar. Me voy a demorar 16 horas, o me demoré 32, ningún problema, ¿ya? La estimación ya es riesgosa, pero así todos tenemos que hacerlo, ¿ya? Por eso que los sistemas son complejos, se componen de varios programas, etcétera. Gestión de calidad, ¿ya? Eso es importante. La calidad no solamente que el software haga lo que tenga que hacer. La calidad está dentro de todo el proceso, ¿ya? ¿Qué pasa si yo en el levantamiento termino con historias de usuario que no son lo que el cliente o el usuario necesita? Lo que voy a construir yo después, ¿va a estar bien o no? ¿Qué creen ustedes? Profe, ¿podría repetir que justo se me cortó? Claro, a lo que yo voy, si nosotros en nuestro proyecto se hace un levantamiento y las historias de usuarios no están acordes a lo que el cliente usuario necesita, quiere, y yo luego construyo esas historias de usuario, ¿va a estar bien? La compañía nos dice que lo duda, ¿ya? Y muy probablemente no va a estar bien, a pesar de que yo pueda pasar todas las pruebas y yo puedo demostrar que todo lo que yo construí está acorde con ese historia de usuario, ¿ya? Y va a tener todos los criterios de aceptación con ticket y todas las pruebas que yo haga después van a estar bien. Pero no va a ser lo que el cliente quería. ¿Por qué? Porque el levantamiento no quedó bien. Entonces la calidad tiene que estar presente en todo el proceso, no solamente en la programación, ¿ya? Te digo, el concepto de calidad aquí no solo tiene que ver con la programación, sino con el proceso completo de lo que es hacer software, ¿ya? La necesidad de mantener organización estable, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar con otras personas, en otros grupos. Lo más probable es que la gran mayoría de ustedes, por no decir todos, pero la gran mayoría de ustedes van a estar insertos en una organización, ya sea que ustedes la creen o ustedes entren a una que ya existe, ¿ya? Y las organizaciones también son como entes vivos, van mutando, van creciendo, van cambiando, ¿ya? Y nosotros necesitamos que nuestro proceso de hacer software se mantenga relativamente estable dentro de organizaciones que también son muy dinámicas, ¿ya? Entonces nosotros también necesitamos que este proceso se mantenga bien dentro de organizaciones que por esencia pueden ser muy dinámicas, ¿ya? Entonces, hacer software, si ya sabíamos de análisis y diseño que era complejo, con esta mirada un poco más de arriba, vamos entendiendo que las complejidades son mucho mayores, ¿ya? O sea, hacer software es complejo, es muy, muy complejo, ¿ya? Entonces aquí vamos a entrar como ya en materia, un poco de las definiciones respecto a lo que es la ingeniería de software, ¿ya? Ingeniería de software, nosotros podríamos decirle que se enfoca en la construcción de software, valga la redundancia, de forma sistemática, eficaz y eficiente de software que es eficaz y eficiente, ¿ya? Esta frase yo también se la indiqué a análisis y diseño. ¿Se acuerdan? O espero que sí. ¿A, a qué se refería? ¿A qué apuntaba aquella frase?
¿O no se acuerdan? O vayamos por palabras. Ya. Construcción sistemática, eficaz y eficiente. Esta primera parte, ¿a qué se refiere? Construcción sistemática. ¿Qué sería? Podría decirse que es como armar algo de a poco, ¿Ya? Pero con cierta estructura, con organización, claro. con cierta organización. ¿Ya? Como puede decir, somos como una máquina engrasada que está funcionando. ¿Ya? Entonces tenemos que ser en el fondo como una, ya, pues entra el tema de una buena planificación, de una buena organización. ¿Ya? Ser como una máquina que está funcionando para poder hacer software. Esa forma de construcción tiene que ser eficaz y eficiente. ¿A qué se refiere con que sea eficaz y eficiente? Eficaz es que logre el objetivo y eficiente es que lo haga con la menor cantidad de recursos posible. ¿Cierto? Ya, como dice la compañera, que podamos lograr el objetivo que se les ponga a hacer nuestro proyecto, pero que lo hagamos utilizando la menor cantidad de recursos posible. ¿Ya? ¿Por qué queremos usar la menor cantidad de recursos posible? Porque ese es nuestro objetivo. ¿Ya? No queremos desperdiciar recursos cuando estamos haciendo software porque esos recursos que se pierden nos va a doler. ¿Y qué necesitamos para todo esto? Para nosotros poder construir un software y que ese software sea eficaz, que cumpla su objetivo y que sea eficiente, no desperdicie recursos. ¿Ya? Entonces, esta frasecita es como potente porque tiene los dos aspectos, desde el punto de vista de lo que se construye, que sea eficaz y eficiente, y el cómo se construye, se estima de forma sistemática, eficaz y eficiente. ¿Ya? Esta es la esencia, en el fondo, de lo que vamos a estudiar de aquí en adelante. ¿Ya? Esta es la frase clave. ¿Ya? Ahora, ¿a quién le interesa esto? ¿Ya? Bueno, en el fondo, un poquito a nosotros, ¿ya? Porque nosotros tenemos que vivir de hacer software. ¿Ya? Somos un grupo de personas, ¿ya? Independiente del rol que vamos a desempeñar el día de mañana. Que a lo mejor no todos van a ser desarrolladores, a lo mejor a alguien le interesa el tema de la calidad, ¿ya? A alguien le interesa quizás el tema de la licitación de requerimientos, tiene como ganas, le gustaría capacitarse en el tema de ir a capturar requerimientos, de levantar procesos, que también es un tema importante y que a alguien le podría gustar. La calidad, el tema del desarrollo, a lo mejor temas más de arquitectura, o alguien de los que está escuchando le gustaría ser jefe de proyecto, ¿ya? Le gustaría mantener la organización, el monitoreo, etcétera, lo cual también es válido, ¿ya? Pero a todos nosotros nos une algo, en el fondo, que tenemos que vivir y ojalá prosperar haciendo eso, ¿ya? Para nosotros que vamos a tener ese tipo de organizaciones que se dedican a hacerlo. Dice que aquí no es para artistas de software, ¿ya? Se refiere que es como no para, esto no está pensado como para gente que a lo mejor le gustaría como probar cosas nuevas, dedicarse como a las pruebas de concepto. Una prueba de concepto es algo que nosotros vamos a tener que hacer en algún momento dentro del contexto de un proyecto. Pero nosotros no nos vamos a dedicar a esto solo para probar las mejores o las últimas tecnologías, solo las cosas que nos interesan, ¿ya? Solo por placer propio, sino que en realidad nosotros también lo hacemos porque necesitamos vivir de aquello, por eso necesitamos que sea sistemático, ¿ya? Énfasis en lo que debe ser más en lo que es. ¿Por qué es lo que debe ser? Porque es en el fondo los procesos, las formas, las técnicas que nos permiten poder lograr esto, ¿ya? No es tanto en lo que es en el fondo, sino qué es lo que se tiene que hacer, ¿ya? En esas técnicas, eso es lo que nosotros nos vamos a enfocar, eso es lo que a nosotros nos interesa en el fondo. Necesitamos esas técnicas, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que proponía o qué es lo que propone esta disciplina? Dice un enfoque ingeniería, sistematizar y transmitir experiencia, ¿ya? Enfoque ingeniería en el fondo es como la idea de la máquina, ¿ya? Tratar de sistematizar lo más posible el proceso, ¿ya? En el fondo que sea como una maquinita engrasada que tenga sus piezas y estas piezas se van comunicando y van llevando adelante este proceso de hacer software, ¿ya? Sistematizar y transmitir experiencia, en el fondo, porque hay que innovar en esto, ¿ya? Las tecnologías son cambiantes, las necesidades son cambiantes, ¿ya? La tecnología de hace 10, 20, 30 años no es la misma tecnología del día de hoy, entonces las posibilidades de hacer cosas también son mayores. Y por lo tanto, a lo mejor nosotros vamos a tener que innovar en técnicas de cómo hacer las cosas, lo cual también es desafiante, ¿ya? Pero en esa innovación de cómo hacer las cosas, puede que nos equivoquemos y puede que demos en el clavo, ¿ya? Y hay gente que ha dado en el clavo con algunas cosas y es bueno que nos transmita su experiencia, ¿ya? Y ahí puede aparecer un proceso, pueden aparecer
ciertas técnicas para poder hacer las cosas, etcétera. ¿Ya? Nacen también un poco de la experiencia. Y esa experiencia a nosotros nos ayuda porque alguien pasó por eso. ¿Ya? Un poco como de perspectiva histórica, que si quedan los tiempos, a lo mejor ahondamos un poquito en ella, pero esto nace a partir de lo que se llamó la crisis del software. ¿Ya? Si ustedes se fijan, los años que aparece, esto coincide también un poco con la explosión del hardware relacionado a lo que es como el desarrollo digital. A medida que el hardware fue cambiando, fueron bajando los costos, se fue masificando, ¿ya? La herramienta como hardware fue llegando a un público que antes no tenía acceso. Por lo tanto, tuvo una mayor necesidad de software, ¿ya? Una mayor necesidad de la gente de querer ocupar las máquinas que en el fondo se estaban masificando. Pasaron quizás de un ambiente que era más que nada universitario, académico, del área de la defensa, ¿ya? Que un poco de donde vivía el software, el hardware, se fue masificando y fue llegando, por ejemplo, a la empresa, temas de contabilidad, de administración de recursos humanos, etcétera. Y ellos tenían otra mirada y otra necesidad del software, distinta a la que veían en otro ámbito. ¿Por qué? Porque el hardware se fue masificando, fue bajando los costos. ¿Ya? No sé si los telemáticos se recuerdan que fue como ese componente electrónico que permitió un poco esta revolución del hardware. ¿Alguno de los telemáticos se acuerda? No se acuerda. ¿Ya? El transistor, ¿cierto? El transistor, acuérdense. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia del diodo y del transistor? ¿Qué permitieron? ¿Ya? Pasamos de lo análogo, ¿cierto?, a lo discreto. ¿Ya? Con eso pudimos hacer toda la lógica booleana, etcétera, ¿ya? Eso tuvo un efecto, ¿ya? El efecto de la parte del hardware. ¿Ya? Se empezó a masificar, llegó a más público y con eso llegamos a esta crisis del software. Entonces, el tema es que el software que nació para suplir ciertas necesidades, el hacerlo se transformó en un problema. ¿Ya? No fue tan simple hacerlo. Esa transición, esa masificación de nuevas necesidades y como nuevos posibles usuarios, ya crearon un problema. Se creó esta crisis del software y por lo tanto nace esa necesidad, ¿ya? El software que nació para poder solucionar problemas, el hacerlo se transformó en un problema. Y nace esa necesidad de poder buscar paradigma y desde el punto de vista de la mirada ingenieril, el poder ordenar el sistema para poder construir software. ¿Ya? Y eso nos trae ahora acá, el por qué vamos a estudiar esto. ¿Y qué es lo que considera un poco esto? Procesos, técnicas y herramientas. ¿Ya? Organización. El proceso es como el organizarnos. ¿Ya? Por eso dice organización sistemática de personas, técnicas y herramientas, es el pegamento, el que va uniendo estas distintas cosas. ¿Ya? La técnica son métodos específicos y herramientas son los apoyos. Todas las cosas son importantes. Yo puedo tener la herramienta, ¿ya? Pero necesito tener la técnica para poder utilizar también la herramienta. Yo puedo tener el mejor martillo del mundo, con el mejor serrucho de alta calidad, pero si no tengo idea de carpintería, no me van a servir de nada. ¿Ya? Puedo ser el mejor carpintero del mundo, puedo tener las mejores herramientas, el mejor serrucho, el mejor martillo, los clavos más espectaculares del mundo, pero si yo soy sumamente desordenado y me pongo a cortar y después martillar y después vuelvo a cortar, lo más probable es que no logre hacer ningún mueble. ¿Ya? Entonces todas estas cositas son importantes, se necesitan de todas. Aquí no aparece, pero se necesitan también de las personas. ¿Ya? Puedo tener el mejor sistema para poder hacer muebles, puedo tener las mejores herramientas, ¿ya? Pero no tengo un carpintero. Entonces también necesito yo de las personas. ¿Ya? Entonces va conjugando distintos aspectos, ¿ya? Entonces, en el proceso de desarrollo de software están los procesos que nos permiten unir todas estas cosas, herramientas, técnicas, personas, etcétera, ¿ya? Entonces, más o menos, y yo se lo he ido adelantando un poco también cuando estamos hablando como de los perfiles o de los roles de las personas. Hay áreas que se encargan, por ejemplo, de ir a buscar los requerimientos. No solo de ir a buscarlos, de ir a capturarlos, de tomarlos, de analizarlos. Otra área se va a tomar, a preocupar de, por ejemplo, ¿se acuerdan de los requerimientos no funcionales o extrafuncionales? ¿Se acuerdan un poquito qué eran? ¿Sí? ¿No?
Profe, me acuerdo, pero creo que lo estoy confundiendo. Había uno que era sobre el código y otro sobre las expectativas del cliente. ¿Ya? Los funcionales, va por ahí la cosa. Los funcionales son funcionalidades que el sistema debe o debería hacer, ¿ya? Por ejemplo, pensemos en el SIGA. El SIGA tiene una funcionalidad de que ustedes pueden inscribir ramos en el SIGA, ¿cierto? El inscribir ramos es una funcionalidad del sistema. Ese es un requerimiento funcional, ¿ya? Que en teoría como que nosotros tendríamos que ir descubriendo en la parte de análisis. Son cosas que lo más probable es que el usuario nos diga de forma directa, ¿ya? Ustedes como alumnos y usuarios del sistema van a querer poder inscribir ramos, ¿ya? Y los extras funcionales o no funcionales, como dice Julio, son como restricciones que va a tener el sistema o características, ¿ya? Por ejemplo, eh, yo quiero que él siga o una necesidad como usuario que me responda en menos de 5 segundos. No sé si lo hace o no, creo que no. Que responda en menos de 5 segundos. Eso es un requerimiento extrafuncional, es una restricción que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros lleguemos a la parte de diseño, vamos a tener que empezar a considerar todas estas distintas restricciones, ¿ya? Estas distintas cosas que son importantes que yo tengo que considerar porque en el fondo me van a obligar a tomar ciertas decisiones de diseño, ¿ya? Que el sistema, no sé, todos los usuarios te van a decir que tu sistema sea 24/7 y que no se caiga nunca, ¿ya? Nosotros no podemos asegurar eso, los sistemas, si se caen los aviones, los sistemas también se van a caer, ¿ya? Los sistemas en algún momento se van a caer, lo que nosotros podemos lograr o podemos tratar de hacer es como evitar esas caídas, la mayor cantidad posible, y eso tiene un costo no solo de hacerlo, sino que un costo de qué es lo que yo diseño para que aquello no ocurra, ¿ya? Entonces, acuérdense, los requerimientos no funcionales o extrafuncionales tienen un impacto alto en el sistema. Si no los consideramos, el sistema puede fracasar, ¿ya? Y ahí entra mucho la actividad de arquitectura, ¿ya? Ahí tiene harto peso. La construcción, las pruebas, que ir gestionando este proceso, etcétera. Todas estas cosas están ahí como dando vueltas. Sí, atributos de calidad, exacto. ¿Ya? Como atributos de calidad de nuestro sistema. Por ahí también entran los requerimientos no funcionales, ¿ya? Cuando aquí dice pruebas, verificación y validación, cuando llegue el momento, no ahora, cuando llegue el momento vamos a ver la diferencia entre verificar y validar, que es una diferencia que igual es importante, pero en su momento ahí va a tomar harto sentido, ¿ya? Y áreas transversales como la calidad, ¿ya? La calidad entra en que yo esté tomando los requerimientos que correspondan, a lo mejor la arquitectura responda a estos requerimientos no funcionales o atributos de calidad, como dice el compañero. Vamos a tener que hacer pruebas para poder que efectivamente el sistema tenga una alta demanda. Ahí no me sirve un sistema, por ejemplo, no sé, que si se conectan, imagínense el SIGA, si se conectan 10 alumnos, el sistema se cae. ¿Un SIGA así me serviría o no? ¿Me serviría un SIGA que al conectarse 10 usuarios se caiga? ¿No es cierto? No serviría. No nos serviría un SIGA que a los 10 primeros usuarios se caigan. Se conecta un profe y 9 alumnos y se cayó el SIGA. No me sirve. ¿Ya? Entonces nosotros necesitamos que nuestro diseño esté pensado y entre la arquitectura, ¿ya? En que pueda quizás soportar una alta demanda, ¿ya? Y eso es una característica que nosotros vamos a tener que probar en algún momento. Entonces podemos hacer una prueba de estrés, ¿ya? Podemos hacer una prueba de probar cierta cantidad de conexiones concurrentes al sistema y ver cómo se comporta. Y podemos asegurar algo, podemos asegurar cierta cantidad de usuarios concurrentes, ¿ya? Y esa cantidad de usuarios concurrentes, ¿de dónde viene? De que nosotros podemos capturar en el análisis. La universidad tiene cierta cantidad de alumnos, cierta cantidad de profesores. Resulta que a lo mejor en ciertos periodos de tiempo todos se van a meter a inscribir ramos. Entonces yo tengo que diseñar y pensar mi arquitectura de tal forma que soporte eso, ¿ya? Y ahí puede ser, el tema es complejo, ¿ya? Y va a haber áreas como la calidad que se va a preocupar de que capturemos bien los requerimientos, de que la arquitectura soporte estos atributos especiales, que la construcción esté cumpliendo ciertas cosas. Hay herramientas que, por ejemplo, van viendo la calidad del código, ¿ya? Nosotros aparecen conceptos, por ejemplo, como que nos va marcando, por ejemplo, cuando estamos mucho código duplicado, y una alerta de que hay mucho código duplicado. Código duplicado no es bueno,
porque es difícil de mantener, ¿ya? Y ahí también entra la calidad. Entonces, sería por eso que la calidad es un área transversal. No solamente se preocupa la calidad de que, ya, claro, con SonarQube nos puede decir, oye, alerta, ojo, código duplicado aquí, código duplicado acá, ¿ya? Esto de acá, de repente, esto podría ser una función, ¿ya? Yo hago una función, por ejemplo, que sea transversal en mi sistema y bajo el código duplicado, ¿ya? Y me ayuda a la mantención, ¿ya? Entonces, por eso que dice que la calidad es una área transversal, ¿ya? Ya, y esto es un poco de lo que yo les conté, están las personas, herramientas, productos y procesos, que es el pegamento de todas estas cosas, ¿ya? Y que no hay que nunca olvidar, yo como consejo personal, que las personas son muy, muy importantes, ¿ya? Muchas veces se piensa que yo puedo tener un gran proceso, pero si las personas no están involucradas en ese proceso, no me va a servir de mucho, ¿ya? Yo tengo que ser capaz también, dentro de una organización, de poder eh, incentivar a mi equipo, a incentivar a mis personas, a las personas que están trabajando, a que nosotros podamos seguir este proceso, porque este proceso tiene que ser útil, nos tiene que ayudar a todos, ¿ya? Y muchas veces se olvida eso, ¿ya? Eh, Aquí dice algo, como una afirmación, la productividad de desarrollo de software crece más lento que la del hardware. ¿Por qué pasa eso? ¿Ya? Dice, carácter lógico del software, casi todo es negociable el desarrollo y formación profesional. Lo que dice es que en el fondo, ¿cómo se traduce o cómo se resume esto? Un poco la idea anterior. El hardware va evolucionando de cierta forma, ¿ya? Pero el hacer software no evoluciona a la par, por decirlo así, con la rapidez que lo hace el hardware. ¿Por qué? Porque tiene cositas que son distintas. Por ejemplo, nosotros en el software tiene más que nada un carácter lógico. Nosotros estamos como para resolver un problema, para como poder, desde el punto de vista lógico, resolver una necesidad del cliente a través, por ejemplo, de una serie de pasos que se va a traducir en instrucciones, que después sería un programa, por ejemplo, ¿ya? Pero ese proceso es complejo, no es tan automatizable, ¿cierto? La gracia, en el fondo, de hacer software, más allá, más allá de que existen herramientas que nos van a ayudar después al despliegue, al versionamiento, etcétera, pero la gracia, la esencialidad, lo más esencial de esto está en que nosotros fuimos e identificamos algo y traducimos esa necesidad, la tomamos y propusimos una solución que se transformó en el software que construimos. Y en eso está la habilidad que nosotros tenemos. Y esa parte es difícil, no es automatizada, ¿ya? Ahora, dice, casi todo es negociable en desarrollo, ¿ya? Las estimaciones son las cosas que nosotros pensamos que se va a demorar, pero no es una certeza, ¿ya? La estimación, existen técnicas que nos permiten bajar los riesgos, pero así todo, yo me estoy arriesgando un poco cuando estimo, ¿ya? Si bien ciertas técnicas que me ayudan a bajar los riesgos, así todo, hay un nivel de incertidumbre cuando uno estima. Aparte que los requerimientos pueden ir cambiando también, ¿ya? Los proyectos son entes vivos, los requerimientos que están en un proyecto van cambiando con el tiempo. Por lo tanto, mis estimaciones también pueden ir pasando cosas que voy a tener que ir ajustando, voy a tener que ir tomando decisiones. Entonces, si bien yo trato de sistematizar las cosas que voy haciendo, la realidad de los proyectos también es que no son tan estructurados, ¿ya? Los clientes son personas que sus necesidades pueden ir cambiando. Puede haber un stakeholder, un interesado en el proyecto que trate o tome alguna decisión que nos vaya a afectar. Por ejemplo, un gerente puede sacar a un miembro del equipo de trabajo y eso nos va a afectar a todos, ¿ya? Si éramos 6 desarrolladores y sacaron a uno, quedamos 5. ¿Qué pasa con la estimación que dimos? Ya no se va a ajustar. ¿Ya? Y van pasando ese tipo de cosas, ¿ya? Y que eso es lo que nosotros vamos enfrentando cuando hacemos un proyecto. Por eso que esta disciplina es importante porque en el fondo a nosotros nos ayuda a poder enfrentar como toda esta dinámica de lo que es hacer software, que no solamente va en el tema de la programación, ¿ya? Bueno, aquí hay dice como una serie como de mitos no informáticos, ¿ya? Solo tener la mejor tecnología, esta es la clásica, esta es la clásica de los jefes, más gente para ponerse al día. El proyecto está atrasado, métele más gente. Ya, yo en la empresa donde trabajaba, estaba el proyecto atrasado, ponemos un desarrollador. Está el proyecto atrasado, ya, pongamos un practicante. Ya, pero no poner más gente hace que los proyectos se pongan al día. ¿Ya? Como yo creo que todos sabemos, por ejemplo, si una persona se demora 2 días en hacer un muro, 2 personas se van a demorar un día, yo porque no ponga 100 personas, el muro se va a construir en un segundo, ¿cierto? En el software pasa lo mismo.
¿ya? Existen como esos mitos, ¿ya? Y a mí siempre pasa eso, que pensaban que poner más gente iba a ser ponerse al día del proyecto. En la práctica, poner más gente en un proyecto, cuando ya está atrasado, lo va a atrasar más. Y después más adelante vamos a ver por qué pasa eso. ¿Ya? Y una cosa importante que aquí aparece, y es como algo que se hace harta referencia, y es como puede decirse como literatura clásica del área, es el tema de que no existen balas de plata. ¿Qué se refiere cuando dicen que no existen balas de plata? ¿Ya? Eh, que no existe una única cosa que es que sea como la solución definitiva para el tema del software. ¿Ya? Para hacer software no existe como aquí está la solución definitiva que nos permite solucionar esto y estamos listos. ¿Ya? Y no va a pasar tampoco, no va a ser que alguien diga aquí está la técnica definitiva para hacer software y se acabó, ya no tenemos que hacer nada más, porque esta es la técnica y la herramienta única y definitiva que nos soluciona el problema a todos. Lamentablemente no es así. ¿Ya? Y el autor que aquí aparece en este artículo, él identificó dos dificultades propias de hacer software que explican un poco eso. Están las dificultades accidentales de construir software, ¿ya? Que se pueden solucionar como a medida que va avanzando la disciplina, que tiene que ver con las técnicas, artefactos que podemos ir generando, etcétera. A lo mejor alguien va a proponer una nueva forma de documentar ciertas situaciones, ¿ya? Y eso va a solucionar un problema que quizá exista ahora. Oye, ¿sabes qué? Es súper difícil documentar esto. Va a aparecer un nuevo artefacto, una propuesta de un nuevo artefacto que permite documentar esto de cierta forma, ¿ya? Y eso va a permitir solucionar un problema. Por eso son las dificultades accidentales que se van solucionando a medida que avanza la disciplina. Pero hay otras que son esenciales, que son propias de hacer software que no vamos a poder solucionar nunca, ¿ya? Porque son parte de la esencia de lo que es hacer software, ¿ya? Complejidad, necesidad de cambio, conformidad, etc. Los proyectos siempre van a necesitar hacerse cambios. Es muy raro que no haya un proyecto que requiera un cambio. Y siempre va a pasar. Y no va a haber algo que me permita solucionar eso, porque es casi la esencia del proyecto que estos vayan requiriendo cambios, ¿ya? Y esas cosas no se pueden solucionar. Son parte intrínseca de lo que es hacer un proyecto de software. Otras sí, a lo mejor con nuevos artefactos, nuevas herramientas, etcétera. Pero las partes que son intrínsecas de hacer software no se van a poder ir solucionando, ¿ya? Van a estar siempre presentes ahí. Lo que yo tengo que hacer, tengo que tener como la habilidad de poder, en el fondo, manejarla, ¿ya? Y ahí entra también un poco de los que nos pueden ayudar los procesos, etcétera. Pero no vamos a poder solucionarlas completas, ¿ya? Por eso que hacer software, insisto, se vuelve un poquito complejo, pero afortunadamente existen herramientas, procesos, tácticas, etcétera, ¿ya? Nuestra propia preparación que nos ayuda a enfrentarlo. Y de cierta forma, eh, podríamos decir que también es bueno que no sea tan fácil, porque si no nosotros no tendríamos pega, no tendríamos estudiando cómo hacer software, ¿ya? Y es un poco lo que nos tiene aquí también a todos nosotros, ¿ya? Bueno, después viene un apartado pequeñito que dice como un poco de historia de cómo se llegó a donde estamos aquí, pero yo por el tema de la hora, ¿cierto? Lo vamos a dejar para mañana, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta, algún comentario respecto a lo que acabamos de ver? No, profe, por mi parte no. Ya. ¿Todo Profe, queda? yo me preguntaba ¿Mm? si ya sabe más o menos cuándo vamos a tener la entrevista con el o la clienta. Mira, déjame ver si creo que estaba pensado para el 21 de septiembre, pero depende con la disponibilidad del cliente o de la cliente, ¿ya? Pero Ya. potencialmente podría ser ahí, pero no está claro todavía, depende de la disponibilidad del posible cliente, ¿sí? Por eso, mientras el proyecto es de A3, ¿ya? Acá, se me perdió. Ya, aquí en proyecto puse conformación de grupo, ¿ya? Y le reitero un poco la idea que vimos al principio. Voy a retroceder, ¿ya? Los grupos son de a 3, máximo 3, ¿ya?
La idea es que hasta este viernes ustedes me manden los integrantes del grupo. Si tienen algún problema, por ejemplo, no tengo un grupo, me falta alguien para mi grupo, utilicen el foro o la herramienta que ustedes estimen conveniente para poder conformar los grupos. ¿Qué tienen que hacer? Enviármelo a mi correo. Ahí está mi correo, ahí está el asunto. ¿Ya? Nombre del grupo es opcional, pero necesito que se inscriban esta semana. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste esa reunión con el cliente? El cliente nos va un poco a contar qué es lo que él necesita. Entonces, esta es una reunión de levantamiento. ¿Ya? El cliente va a contar lo que él quiere, necesita, y usted tiene que hacer preguntas para ir viendo y ir descubriendo un poco cuáles son los requerimientos del proyecto que hay que construir. ¿Ya? Esa es la idea de la reunión inicial. Que como le respondí a la compañera, está pensada para el 21, pero depende un poquito de lo que vaya a pasar con la disponibilidad del cliente. Así que yo se los tengo que ir confirmando. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Sí? ¿No? ¿Todo ok? ¿Sí? Ya. Ya, si están todo ok, bueno, igual, si tienen cualquier otra duda o comentario, me pueden escribir al correo, ¿ya? Ahí está mi correo de contacto y también está en el aula. Así que nos vemos en la próxima clase, perdón. Que estén muy bien, cuídense y cualquier cosa estamos en contacto. Chao. Chao, profe. Chao.